Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver el tema de hidrostática desde un punto de vista más bien experimental, ¿sí? En esta primera parte vamos a ver lo que es el principio de Pascal y recordemos su enunciado. La presión aplicada a un fluido confinado se transmite íntegramente a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene, ¿sí? Acá en esta figurita tenemos dos recipientes que están comunicados por el fondo. Ahí empieza de vuelta y se la empieza a llenar con un líquido, ¿sí? Vean cómo el líquido va alcanzando el mismo nivel en ambos recipientes y ya sea que se saque o se ponga de vuelta el líquido, el nivel se mantiene, ¿sí? Esto es un sistema de vasos comunicantes, ¿sí? Entonces estudiemos esto con más detalle. Este sistema consta de tres recipientes, el de este ejemplo, ¿no? Acá en la izquierda tenemos un tubo finito que se ensancha dos veces. En el medio tenemos otro tubo que realiza como un camino en zigzag. Y a la derecha tenemos un tubo que es más ancho y de sección constante. La característica de este sistema es que se encuentran todos los recipientes unidos por el fondo, ¿sí? Es muy parecido al que tenemos en la cátedra, pero en la cátedra tenemos un cuarto recipiente. Ahora supongamos acá que llenamos con un líquido, que el que usamos usualmente es glicerina, ¿sí? Y llenamos hasta alcanzar un cierto nivel. Recordemos cómo calculábamos la presión hidrostática en algún punto dentro del líquido. Bueno, es el producto de la densidad del líquido por G y por H. ¿Qué era H? Bueno, H llamamos a la profundidad, ¿sí? Desde la superficie del líquido hasta un punto que querramos analizar. Entonces, para eso tomemos un punto A, B y C al fondo de cada uno de estos recipientes, ¿sí? ¿Y cómo calcularíamos la presión hidrostática para el punto A? Bueno, será la densidad del líquido por G y por la profundidad A. Lo mismo para B y lo mismo para C, ¿sí? Ahora fíjense acá, cada uno de estos recipientes están abiertos a la atmósfera, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos la influencia de la presión atmosférica, ¿sí? Que la representamos con estos triangulitos o también se podría poner un puntito ahí. Y a la presión atmosférica la llamamos P sub 0. El cerito hace referencia a que acá estamos a la profundidad 0, ¿sí? Entonces recordemos que la presión absoluta a un punto es la suma entre la presión atmosférica y la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la presión absoluta sobre el punto A? Bueno, sumamos la presión atmosférica con la presión hidrostática debida a esa columna de líquido que hay sobre A. El mismo cálculo será para el punto B y el mismo para el punto C, ¿sí? Ahora observen acá la figura. Fíjense cómo son HA, HB y HC. Son iguales, ¿sí? Como las profundidades HA, HB y HC son iguales, si reemplazamos esto acá, acá y acá por el mismo valor, todos estos tres términos serán iguales. La presión atmosférica es una constante, entonces ¿qué concluimos? Que la presión en el punto A, B y C son iguales. Esto es lo que se conoce como paradoja hidrostática. ¿Qué nos dice esta paradoja? Bueno, que cuando colocamos o llenamos con un líquido, un mismo líquido, este sistema de vasos comunicantes, el nivel del líquido alcanza el mismo nivel, valga la redundancia, en todos los recipientes, sin importar la forma o el volumen o el tamaño de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá en el laboratorio? Bueno, podemos medir
una de esas columnas de líquido, ¿sí? Colocamos la regla y, por ejemplo, trabajemos acá sobre la columna C, el recipiente C. Medimos que esa profundidad es de 15 centímetros. Si la pasamos a metro es 0,15 metros. ¿Mm? Entonces hagamos el ejercicio de calcular la presión hidrostática sobre el punto C. Era el producto de la densidad del líquido G y HC. G y HC ya lo conocemos, esto ya lo medimos. Y la densidad del líquido, bueno, la vamos a buscar en tablas de la literatura que tienen distintas sustancias y sus valores de densidad a una temperatura dada, ¿sí? Entonces acá vamos buscando, 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 y acá tenemos la glicerina, que también lo van a encontrar como glicerol, y su densidad es 1261 kilogramos por metro cúbico. Reemplacemos acá por todos los valores, trabajando en estas unidades, el valor de presión que obtendremos será en pascales y corresponde a 1854 pascales. Ahora bien, calculemos la presión absoluta sobre C. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, sumar la presión atmosférica y la presión hidrostática sobre este punto. Entonces la presión absoluta sobre C será 1,013 por 10 a la 5, este va elevado el 5 pascales, que es la presión atmosférica a nivel del mar, más la presión hidrostática. Y esto nos da 103.154 pascales. Bueno, y ya sabemos, como dijimos en la diapo anterior, que la presión en estos tres puntos son iguales. Ahora veamos acá la influencia de la forma del recipiente en la presión hidrostática. Fíjense que acá a la izquierda tenemos un gran recipiente, ¿eh? Es un cono truncado con la base mayor que está hacia arriba. En el medio tenemos un cilindro que podría ser una probeta de laboratorio, y a la derecha tenemos otro cono pero más chiquitito. Miren esto, uno podría pensar que la presión hidrostática en este recipiente, ¿sí?, es mayor debido a la mayor cantidad de líquido que tiene, ¿no? ¿Sí? Bueno, fíjense que paradójicamente eso no es así. Cuando uno toma, cuando tomamos un nivel común en los tres recipientes y colocamos este instrumento de medición de presión que se llama manómetros, fíjense que curiosamente el manómetro marca el mismo valor en los tres recipientes. Esto está en escala bar o PSI, pero ustedes lo pueden pasar a Pascal. Más o menos es 0,4 bar. Entonces esto nos deja claro que la forma del recipiente no tiene influencia en la presión hidrostática, ¿sí? Repasemos lo que nos decía el teorema fundamental de la hidrostática. ¿Qué dice? Consideremos que tenemos un recipiente cualquiera, ¿sí? No importa su forma ni su tamaño, y lo llenamos con un líquido, y tomamos dos puntos A y B dentro de este recipiente. ¿Qué nos dice el teorema? Bueno, que la diferencia de presión entre estos dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de profundidad entre ellos, ¿sí? Si desglosamos un poco esto, tenemos que la presión en A menos la presión en B, la diferencia, es igual a la densidad del líquido G por HA menos HB, es decir, esta diferencia, ¿sí? Si analizamos esto en nuestro sistema de vasos comunicantes, por ejemplo, tomemos el punto A y el punto B. Vemos que la diferencia de profundidad entre A y B es 0. Están al mismo nivel. ¿Ah? Entonces, siguiendo lo que dice el teorema, que obtenemos que, perdón, que la diferencia de presión entre A y B es 0. Si pasamos esto hacia el otro miembro,
La conclusión es que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, ¿sí? Y el mismo análisis podemos hacer entre A y C o B y C, ¿sí? Es decir, que es coherente lo que hemos obtenido anteriormente con el teorema fundamental de la hidrostática, ¿sí?